Tengan muy buenas tardes a todas aquellas personas que se han reunido para participar de la primera charla sobre derechos humanos, conceptos básicos. Agradecemos su participación y en pocos minutos conversamos. Gracias. De lo que es el derecho humano. O sea, sería de locos querer abarcar en escasos 40, 45 minutos todo lo que es los derechos humanos. Entonces, es una charla que va a tratar de acercarnos un poco a lo que son los derechos humanos. Más aún cuando esta charla no está dirigida específicamente a abogados, es para todo mundo, para abogados, otro tipo de profesionales, amas de casa, estudiantes, porque todos tenemos la necesidad de conocer lo que es un derecho humano. ¿Ya? Bueno, ya nos hemos conocido y ahora vayamos a lo nuestro. Si alguno tuviera alguna pregunta, les rogaría al mismo número de WhatsApp que tenemos, por favor, que se les ha provisto. Cualquier duda a ese número nos los mandan y al final de la charla se les va a ir respondiendo, por favor. Asimismo, ya hemos aclarado que esta charla está dirigida a todo público. Y surge una pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Primero, no son regalos del Estado, no son concesiones que te hace el Estado para mantenerte contento. No es algo que el Estado te da porque es bueno. ¿Ya? Los derechos humanos tienen una evolución política que han logrado que todos los seres humanos tengan algún tipo de prerrogativas necesarias para poder vivir en una sociedad con normas de trato social adecuadas. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos humanos van a ser prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Todos los seres humanos, todas las personas, tienen estos derechos, los derechos humanos, solo por el hecho de ser personas, de ser humanos. Las empresas no tienen derechos humanos. Eh, Aquí hay una pequeña aclaración. Existen personas naturales y existen personas jurídicas. Cuando hablamos de personas, nos estamos refiriendo al ser humano, a la persona física. Las empresas, que son personas jurídicas, no tienen derechos humanos. Ahora bien, muchas veces la gente confunde lo que es un derecho humano con un derecho fundamental. Más adelante vamos a ver que parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque el derecho humano tiene unas características de su naturaleza y el derecho fundamental no. El derecho fundamental es un reconocimiento que hace el Estado al derecho humano. ¿Ya? Los derechos humanos tienen algunas características muy interesantes, como es la universalidad, la interdependencia y otros, que lo vamos en esta pequeña charla a tratar de explicarlos. Pero para, ya hemos dicho que los derechos humanos son prerrogativas, que son inherentes a la persona por el hecho de haber nacido humano, de ser humano. Obviamente de que ahí pueden surgir varias preguntas. Por ejemplo, el ser no nato, el ser no nacido, ¿tiene derechos humanos? Es una discusión que se puede tener más adelante sobre si los seres no natos tienen derechos humanos. Ahora bien, eh, hay una historia para que lleguen a surgir los derechos humanos. Los derechos humanos, ya lo he dicho, no nos caen del cielo, no es un regalo que nos haya hecho el Estado. Y tenemos unos antecedentes bien interesantes sobre qué son los derechos humanos. Encontramos en el año aproximadamente 539
con la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, que al momento de hacer la conquista, Ciro el Grande determina algunas concesiones que hace. O sea, Ciro el Grande, el que tiene el poder en ese momento, hace unas concesiones. Concesiones que quedan grabadas en el denominado cilindro de Ciro. Y entre otras de las concesiones que hace, primero hace algo que nadie en su época lo hubiera pensado. Da libertad a los esclavos. Y permite que las personas escojan su religión. Aspectos que para nosotros dirían, pero no cualquier escoge. No, en esa época la religión de la persona tenía que ser la misma religión del emperador, del rey. Entonces Ciro el Grande rompe esa tradición, vamos a llamarlo así, y permite que las personas puedan escoger su religión. Esto lo encontramos históricamente en el cilindro de Ciro el Grande. Otro antecedente, otro hito importante que nos habla de los derechos humanos es la Carta Magna de 1215. Y alguno dirá, pero la Carta Magna yo siempre escucho cuando veo la tele. Evidentemente, la gente a veces, la ignorancia es atrevida, siempre lo digo, señala de, según la Carta Magna, refiriéndose a la constitución política del Estado. Cuando escuchen eso, la persona que hace referencia a la Carta Magna no sabe de qué está hablando, porque la Carta Magna es un documento que ha sido otorgado por el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra en 1215. Y este documento histórico ahora nos da concesiones y libertades, pero no a todo el mundo, específicamente a los varones y a los señores feudales, a los nobles, ¿ya? Estas concesiones fueron, se protegen los derechos eclesiásticos, la protección de los varones ante la detención ilegal, de ahí viene el conocido habeas corpus, el acceso a la justicia inmediata, y se limita a las tarifas feudales a favor de la corona, los impuestos. Son han sido concesiones que este rey en aquellos años 1215 da a parte de su pueblo, en este caso a los varones, a los nobles y otros. Es uno de los antecedentes más antiguos que tenemos sobre cuándo el poder da concesiones al pueblo, en este caso al pueblo que tiene privilegios, pero les da algún tipo de concesiones. Luego tenemos el Acta de la Independencia Americana, Estados Unidos. Es un documento que nos llama poderosamente la atención porque determina uno de los acontecimientos más importantes que sucedieron en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII. Parafraseando un poco esta Acta de la Independencia, establece, y tal vez lo hemos escuchado alguna vez, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que es para garantizar estos derechos, se instituye entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarlos o a abolir o instituir un nuevo gobierno. ¿Qué les parece? El Acta de la Independencia Americana dice que cuando un gobierno se vuelve corrupto, un gobierno va contra los derechos del pueblo, es un derecho a la rebelión. No se lo esperaban, ¿no? Que lo digan los americanos. Y este concepto en la Carta de la Independencia Americana continúa vigente en ese país desde 1776. Otro de los antecedentes más interesantes que tenemos, uno de los hitos históricos para llegar a los derechos humanos como los conocemos ahora, lo encontramos en la Revolución Francesa de 1789, con la denominada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional
francesa el 26 de agosto de 1789, que este documento define los derechos personales y de la comunidad. Pero aquí hay algo importante que tenemos que aclarar, que no es para todos, solamente son para los hombres en primer lugar y ciudadanos franceses. En segundo lugar, las mujeres están excluidas y obviamente que los niños y los esclavos. Es un documento, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y haciendo un hincapié en hombre, porque no se tomaba en cuenta a la mujer como sujeto de derechos, y peor al niño. Y ni qué decir de los esclavos, ¿ya? Pero sirvió de base a muchas de las constituciones posteriores, las constituciones liberales, que toman los derechos que establece la Declaración del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa, que luego se asumen dentro de los documentos de derechos humanos. Luego, un hito también histórico, un hito también muy importante que encontramos dentro de lo que es la formación de los derechos humanos, lo encontramos en Mahatma Gandhi, 1915. Este era un indio, un abogado indio de allá de la India, que empieza un movimiento sin violencia, eso es muy importante, el movimiento sin violencia contra el imperio inglés, que tenía como colonia pues a la India. Mahatma Gandhi, con este movimiento que proclama la libertad de la autodeterminación del pueblo indio a definir su destino, lo hace sin un solo disparo, lo hace, evidentemente ha habido muertes, pero no por mano de la gente que protestaba, sino por el gobierno inglés. Y logra su independencia gracias a los movimientos no violentos. Luego tenemos en 1945 la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, que es un documento muy importante, la Carta Fundamental de Naciones Unidas, por dos motivos. Porque primero surge luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se tuvo aproximadamente entre 55 a 60 millones de personas fallecidas, pero los judíos, a través del Instituto de Asuntos Judíos de Nueva York, nos dice que ha sido que los judíos, solamente los judíos, las personas civiles muertas por el holocausto nazi, asciende a más o menos 6 millones de personas en Alemania y 1,5 millones muertos en Rusia, en la URSS. Esto nos da un alrededor de 7 millones de personas que murieron en el holocausto nazi. O sea, el horror. Bolivia tiene aproximadamente 10 millones de personas. Entonces, imagínense el impacto, según el Instituto de Asuntos Judíos de Nueva York, que nos da que tengamos más de aproximadamente 7 millones de personas que han sido muertas. ¿Por quién? Por el Estado. Por un lado, el Estado alemán y por el otro lado, asesinados en la Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS. La Segunda Guerra Mundial terminó el 15 de agosto del 45, cuando Japón aceptó la rendición incondicional, luego de que se lanzaran las 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Y esto nos da lugar de que las naciones se reúnan y consideren necesario de que existan instrumentos que limiten de alguna manera el ejercicio del poder de los gobernantes. ¿Ya? Es por eso que el 26 de junio de 1945 se emite la Carta de las Naciones Unidas y es la primera vez en este documento que aparece en 7 lugares la palabra derechos humanos. Simplemente para
Para aclarar, por ejemplo, en el artículo 1 de esta Carta Fundacional de Naciones Unidas, nos dice que las Naciones Unidas están siendo creadas como un estímulo al respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin ningún tipo de discriminación, sea por motivos de raza, sexo, idiomas o religión. Posteriormente de fundar las Naciones Unidas, tenemos dos antecedentes muy interesantes. De 1948, el 30 de abril, se emite la Declaración Americana de Derechos Humanos. Es un dato curioso porque fueron pocos meses antes de que el 10 de diciembre de 1948 se emita la denominada Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, eh, Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, que fundan la Organización de Estados Americanos, tienen el honor de haber sacado la Declaración Americana de Derechos Humanos meses antes de la Declaración Universal. Pero los dos documentos, si bien no son de carácter vinculante, tienen un gran peso moral. La Declaración Universal, al igual que la Declaración Americana, son documentos que sirven de plan de acción global para la libertad, la igualdad, protegiendo los derechos de las personas, donde todos los países que son firmantes, que suscriben estos documentos, acuerdan algún tipo de libertades y derechos que merecen protección universal. ¿Ya? La Declaración Universal, que es la que vamos a desglosar, es importante porque abarca a todo el planeta, a todo ser humano, no de orden regional, sino a todo país. Tiene 30 artículos que contienen los derechos y las libertades que pertenecen a toda persona y que nadie puede arrebatarlos. El documento, la Declaración Universal, es un documento vivo, porque ese documento siempre va evolucionando. Más adelante en las características vamos a apreciar que los derechos humanos evolucionan, se transforman. ¿Ya? Si bien ya lo he adelantado, este no es un documento vinculante, o sea, no es un documento que tenga una fuerza coercitiva. En 1970 hubo un caso que vio la Corte Internacional de Justicia, se llama el caso Barcelona Traction, entre Bélgica y España, y dentro del fallo que da la Corte Internacional de Justicia, menciona en 1970 que los principios y las reglas relativas a los derechos de la persona se anteponen ante todos, o sea, son lo que los abogados dicen, son erga omnes, se antepone ante todos o son frente a todos, ¿ya? Esa ha sido una evolución histórica. Si se dan cuenta, nos encontramos en el 539 antes de Cristo y llegamos a la actualidad. Pero como hemos dicho, los derechos humanos evolucionan, no se quedan estancados. Pero lamentablemente, pese a que existen declaraciones, existen convenciones, existen tratados de derechos humanos, la mayoría de los estados dentro de sus constituciones reconocen los derechos humanos y los vuelven derechos fundamentales de las personas, aún falta mucho para que estos sean realidad para todos. Muchas veces nos dicen, me están violando el derecho humano o me están violando el derecho fundamental. Hay una diferencia entre los dos. Los derechos humanos son universales, ya hemos dicho, es para todo mundo, son naturales porque surgen con la persona, es parte de lo que se ha denominado el derecho natural, y son superiores al poder político. Un régimen no puede decir,
mientras dure mi gestión, se prohíbe el derecho de la libertad de expresión o el derecho a la propiedad. Se viola el derecho humano. Pero lo hacen con ley, evidente. Pero eso, como dicen, es harina de otro costal. El Estado reconoce que existen derechos humanos cuando esos derechos humanos los vuelve derechos positivos. Vale decir, cuando el derecho humano lo vuelve derecho fundamental y lo plasma en sus normativas internas. Un gran avance que se ha tenido en Bolivia en los últimos años, que no es mérito de partido alguno, sino es mérito del pueblo boliviano, es el haber reconocido ampliamente en una constitución de avanzada la mayor parte de derechos fundamentales. ¿Ya? Han reconocido derechos humanos y los han plasmado en la constitución, determinando estos como derechos fundamentales. Y ahí alguien pregunta, ¿pero puede haber derechos fundamentales que no sean derechos humanos? Sí, se ha visto. El caso boliviano es un claro ejemplo. Con orgullo podemos decir que el caso boliviano le ha dado una enseñanza al mundo. El derecho al agua, que es un derecho fundamental en Bolivia, el derecho al agua, al alcantarillado, después de haber sido redactado dentro de nuestra Constitución unos años después, fue reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas como derecho humano. Algo novedoso, algo que no se vio antes, pero que donde un derecho fundamental, que es un derecho de un Estado específico, luego puede proyectarse como derecho humano. Es por eso que decimos que el derecho humano es vivo, evoluciona. Y esto nos lleva a decir que los derechos humanos van a ser garantías consagradas de manera universal, inalienable, para todas las personas, desde el momento que nacen. Alguien me dirá, pero doctor, le vuelvo a preguntar, ¿y los que no nacen tienen derechos humanos? Esa es la cuestionante de debate, que en Bolivia todavía no lo hemos tenido. Lo han tenido en Argentina, lo han tenido en Chile, cuando han empezado a decir, existen derechos humanos de los no natos, y ahí empezaron a decir, bueno, vamos a tener que determinar si el ser humano es parte de la mujer o es un ser independiente de la misma para otorgarles derechos. En Bolivia ese todavía es un debate inacabado. ¿Ya? ¿Y qué son los derechos fundamentales? Son garantías consagradas para los ciudadanos, que es importante esto. No todos somos ciudadanos, hay personas que simplemente son que todavía no han llegado a tener la categoría de ciudadanos porque son menores de edad. ¿Ya? Entonces sus derechos los derechos consagrados son diversos, o los residentes de un país y están enmarcados en la Constitución y en las leyes locales. Por ejemplo, el derecho al voto no lo puede ejercer un extranjero en mi país, porque es extranjero. Pero si el extranjero es residente por más de 2 años, puede votar en los municipales. Porque las leyes así lo están determinando. La eutanasia, por ejemplo, en Bolivia no tenemos el derecho a la eutanasia, porque nuestra Constitución protege la vida, pero en otros estados tienen derecho al morir bien, que se llama. Hace algunos años uno no podía decir, yo no quiero hacer servicio militar, pero a través de la denuncia que hizo Alfredo Díaz Bustos, si mal no recuerdo, al Estado boliviano por ser objetor de conciencia, en nuestra Constitución del 2009 se ha empezado a reconocer el derecho a ser objetor de conciencia. Bueno, hay algunas características de los derechos humanos. Me voy a disculpar con todos. Nos quedan solo 10 minutos de esta breve charla. Vamos a avanzar un poco más. Pero hay algunas características de los derechos humanos que los vamos a encontrar también las mismas características en los derechos fundamentales, en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que nos dicen que los derechos humanos son universales. ¿Por qué son universales?
porque eh, son para todo el mundo sin ningún tipo de discriminación. Y esto nos llega a la siguiente característica. Al ser universales, son no discriminatorios. Es un principio transversal para todos los derechos humanos. Existen inclusive convenciones específicas que hablan de la no discriminación. Por eso cuando algún gobierno se trata de arrogar, hemos sacado la ley de racismo contra la discriminación. No, 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 no. No se han sacado nada, no nos han regalado nada. Era un derecho humano que estaba dentro de nosotros. Ah, que lo han reconocido dentro de nuestras leyes es otra historia. Ahora, hay también los derechos humanos como característica, encontramos que son inalienables e irrenunciables. ¿A qué nos referimos con esto? Que no se pueden suprimir ni limitar, salvo en determinadas situaciones y con debidas garantías procesales. Bolivia, por ejemplo, es signataria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y está muy vivo esto sobre la inalienabilidad y la irrenunciabilidad del derecho humano. Cuando nos dicen, usted no puede circular cuando hay cuarentena. Y hay gente que sale y hace un poco día, la Asamblea Legislativa dijo, vamos a sancionar a los policías y militares que hagan abuso al momento de hacer el control de las cuarentenas. Cuando no sabemos de derechos humanos, nos equivocamos. Porque los derechos humanos se pueden limitar. La Convención Interamericana de Derechos Humanos dice en el artículo 30 que se puede restringir los derechos humanos, pero conforme a leyes. El tiempo no me alcanza para explicar la importancia de que sea mediante una ley. Pero ya la Asamblea Legislativa en Bolivia se pronunció, sacó una ley interpretativa de las restricciones de la cuarentena y lo más importante, estableció que tiene que haber garantías para el control de la cuarentena. Entonces, alguien puede decir, el gobierno está violando los derechos humanos. No, porque ya hay una ley que establece cómo se debe cumplir la cuarentena y le da las garantías procesales para que aquellos que incumplan la cuarentena sean procesados conforme ley. ¿Ya? Ahora, hay otra característica. Los derechos humanos son permanentes. ¿A qué se refiere con permanentes? Que como no se pueden suprimir, siempre están presentes en mi ser. Solo por el hecho de ser humano tengo derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda. O sea, no se limitan en ningún momento. Se pueden regular conforme ley, pero es necesario una ley para regular el mismo. Son interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? De que si me violan un derecho humano, me violan el conjunto de todos los derechos humanos. Por ejemplo, si me retienen la boleta de pago, uno dirá, me retienen la boleta de pago, me están violando mi derecho al salario. Sí, pero además están violando el derecho a la salud, porque sin boleta de pago no puedo acceder a los servicios de vivienda, de salud. No puedo pagar mi alquiler, mi derecho a la vivienda. Mi familia va a estar en un problema social porque voy a pelear con mi mujer, voy a pelear con mis hijos, me están violando mi derecho a la familia. No puedo pagar el colegio de mis hijos porque no me dan mi salario, me están violando mi derecho a la educación. Otra característica muy interesante es que son progresivos. Los derechos evolucionan. Hace menos de 10 años nadie podía ni pensar los derechos de los gays, bisexuales, transexuales, etc. Ahora son temas candentes en otros países. Por eso decimos progresivos. ¿Y dónde está el punto? Que una vez que los concedamos, no hay marcha atrás. Una vez que reconozcamos el derecho a la adopción, el derecho de los grupos LGBT a casarse, ya no hay, hemos cambiado de gestión, lo vamos a revisar. No, es un derecho adquirido. Ahora bien, ya casi para terminar esta pequeña charla,
¿Los particulares pueden violar derechos humanos? No. ¿Mi dueño de casa está violando mi derecho humano? No. Solo el Estado, a través de sus agentes, policías, guardias municipales, directores, administrativos, funcionarios públicos en general, de cualquiera de los niveles de gobierno, son los únicos que pueden violar un derecho humano. Los únicos. Entonces, cuando mi dueño de casa me corta la luz, ¿no me está violando el derecho al acceso a los servicios básicos? No, él está cometiendo un delito. Si está ese hecho tipificado, obviamente. Los particulares cometen delitos. Las autoridades cometen delitos y violaciones de derechos humanos. Es una doble naturaleza. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados, que son los únicos que violan derechos humanos a través de sus agentes? Tienen las obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Esto también lo encontramos en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado. Respetarlos, o sea, tiene que abstenerse de interferir en el disfrute del derecho humano. Cuando quiere reglamentar el aborto, de alguna manera estaría violando el derecho a la vida. Por eso es un debate inacabado. Por eso nuestros legisladores tienen que conocer los derechos humanos, porque a veces las leyes que quieren aprobar están reglamentando el derecho humano, no solo derecho fundamental, el derecho humano de todos y cada uno de los habitantes de este Estado. Tienen la obligación de protegerlos. Cuando un agente del Estado, un policía, una autoridad, un guardia municipal, va y violenta a un ciudadano, no solo comete un delito. En ese sentido, si mañana pasara de que el dueño de mi casa, me sacara del inmueble, me desalojara y yo acudiera a las entidades jurisdiccionales, a la autoridad, a reclamar el desalojo que no ha tenido ningún mandato de un juez, ni de fiscal, ni de policía, o sea, de ninguna autoridad, y solicitara que el Estado tutele mi derecho, y pese a haber ido a reclamar
ante las autoridades de que he sido desalojado sin autorización y no hicieran nada, ahí se analiza. Primero, que el que ha vulnerado el derecho no es el Estado, es la persona. Eso lo dirían en prima facie. Pero el dueño de casa lo que ha hecho es un delito, porque ha asumido la justicia en sus manos. Pero el Estado, cuando ha omitido, porque el Estado puede cometer violación de derechos humanos por acción u omisión, cuando omite su deber de protegerme, de hacer cumplir la ley, de garantizar que yo voy a tener un techo bajo mi cabeza o por sobre mi cabeza, que tenga todas las garantías legales para desarrollarme como persona, y no sanciona al dueño de casa que me ha sacado del inmueble sin autorización judicial, el Estado se convierte en vulnerador de derechos humanos y el dueño de casa en un delincuente. Bueno, ha sido un placer compartir estos pequeños minutos. Los espero en la siguiente charla, espero que les haya gustado. La siguiente charla tratará sobre el derecho humano en la legislación nacional.